Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, bendiciones de lo alto. Le habla a su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos vamos a centrar ahora en el capítulo número 19. Luego, pues, de haber venido del capítulo número 18, donde habíamos tenido un devocional muy importante, donde habíamos titulado Un corazón tratado para tratar a otro. Muy importante ese devocional. Amados hermanos, amigos, si usted no ha escuchado ese devocional, le invitamos a nuestras redes sociales, por YouTube, Oasis de Bendición, por el canal de TikTok, Oasis de Bendición, y por el canal de Facebook, Wilmer Rodríguez. Allí vamos a aprender la madurez espiritual que no se alcanza a través de un fervor, sino por medio de una corrección guiado por la palabra de Dios en humildad y en una posición que entonces nosotros tenemos que tener para ser enseñado. Apolo es el modelo del siervo tratable, y Priscila y Aquila también son un modelo para enseñar. Fueron personas maduras que con amor, con misericordia, con sencillez de corazón, pero también con sabiduría, no avergonzaron a Apolo, sino que lo tomaron aparte para enseñarle más exactamente el camino de la verdad. Pablo continúa su viaje misionero confirmando a las iglesias, y Apolos entonces comienza su ministerio confirmando a los creyentes. Es por eso que es importante cuando nosotros enseñamos a otro, entonces se expande este ministerio. Ambos muestran que el propósito del Espíritu Santo es formar discípulos que enseñen con fidelidad lo que aprendieron en obediencia. Entonces hay que ser obediente. Ahora vamos a ver en el capítulo número 19 acá el arrepentimiento, y del arrepentimiento a la plenitud del Espíritu, porque el apóstol Pablo va a conseguir acá una serie de discípulos que ellos habían creído, pues era en el testimonio de Juan el Bautista, su mensaje, pero no se habían arrepentido del todo. Entonces este capítulo 19 va a marcar una nueva etapa también de la expansión del Evangelio. Pablo, después de haber regresado a Antioquía y fortaleció la iglesia durante su segundo viaje misionero, vuelve a Éfeso, ciudad que había dejado con una promesa. Esto lo debemos de recordar. Él le había dicho a aquellos discípulos: si Dios quiere, volveré a vosotros, cuando él discutía con los judíos y le decían que no se fuera, sino que se quedasen discutiendo. Lo habíamos visto en Hechos 18, verso 21. En esta ocasión el Espíritu cumple su promesa, y Pablo entonces encuentra en Éfeso unos discípulos sinceros pero incompletos en el entendimiento. Estos discípulos, formados bajo la enseñanza de Juan el Bautista, habían recibido un mensaje de arrepentimiento, pero aún desconocían la plenitud del Evangelio, el don del Espíritu Santo. Esto muestra la transición entre la economía de la ley y la plenitud del reino de Dios en Cristo Jesús. La ley y los profetas habían llegado hasta Juan, pero con Cristo comenzó una nueva etapa, una nueva era, el reinado revelado por el Espíritu, y el Espíritu entonces derramado en los corazones. Pablo no los rechaza por su ignorancia, sino que los instruye, los bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les impone las manos, de modo que reciben el Espíritu Santo. Este momento representa lo que habíamos comentado, la democratización del Espíritu. Lo que antes estaba reservado para unos pocos profetas, ahora se extiende a todos los creyentes. Así hombres comunes comienzan a profetizar, mostrando que el Espíritu de Cristo hace participar a todo el cuerpo en su vida divina. El ministerio de Pablo en Éfeso se extiende por más de 2 años, durante los cuales el Evangelio impacta no solo a la ciudad, sino a toda Asia Menor. Allí Dios hace milagros extraordinarios, confirmando que su palabra es viva y que donde el Espíritu se derrama, las tinieblas retroceden. Así que vamos a leer la palabra de Dios para así ver estos puntos: el encuentro con los discípulos de Juan, el bautismo del arrepentimiento y la plenitud en Cristo, la democratización del Espíritu y todos profetizan, la expansión del reino y los milagros del Espíritu. Dice así la Escritura: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino a ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Pero endureciendo algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían allí en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y había allí, entonces, vamos a pararnos aquí un momento, judíos y griegos. Entonces el apóstol Pablo primeramente está cumpliendo con el designio que el Señor le mandó, hablar la palabra a los judíos y luego también a los griegos, porque él pues entendía que los judíos habían sido llamados a hacer luz a las naciones. Entonces, cuando un judío se convertía, era más fácil convertirse pues en un maestro, en un guía, porque ya conocían la palabra y eran pues instruidos desde niños. Entonces, el apóstol Pablo acá en esta región también que vuelve, va a buscar otra vez a los judíos y a los griegos para que escuchen la palabra del Señor. Y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Poderoso este mensaje, donde el poder de Dios se muestra de una manera no solamente hablada, explicada, expuesta, sino de una manera visible, palpable, con poder que cambia los corazones y las mentes. El encuentro con los discípulos de Juan. Dice: y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quizás ellos estaban pues, como ya hemos dicho, en la cultura del pueblo judío, porque venimos de un cambio, de una transición de la ley a la gracia, donde por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces todos aquellos que creen en Jesús, el Espíritu Santo se le derrama con poder. Entonces Pablo encuentra un grupo de hombres sinceros que habían creído en el mensaje de Juan, pero aún no conocían la obra completa del Espíritu. Ellos representan a aquellos que tenían una fe incompleta, un conocimiento parcial del propósito divino. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Esto es lo que dice Hechos 19:4. Fíjense que en Mateos capítulo número 3 verso 11 dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el mismo Juan el Bautista, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo, dice que él más bien necesita ser bautizado por Cristo. Él quiere de su bautismo. Ahora la pregunta que el apóstol Pablo le dice a los discípulos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Eso revela la transición, porque Cristo no bautiza a Juan, no le da el Espíritu Santo, porque dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces Juan pertenecía a una transición antigua, que era del antiguo pacto, un profeta del antiguo pacto. Vamos a ver esta transición, este cambio, porque ahora estos hombres empiezan a profetizar, como es profeta también el apóstol Pablo, y como somos profetas todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y por eso que vamos a leer
más adelante, Primera de Corintios capítulo número 14, para entender así cómo en el nuevo pacto se maneja la profecía, como hay personas que se creen ahora profetas del antiguo pacto porque cuando llegaron al evangelio no tuvieron verdaderamente una buena doctrina que les hablara conforme a la palabra del Señor y le enseñaran que nosotros no estamos en el antiguo pacto, que nosotros estamos en el nuevo pacto. Según Hebreos capítulo número 9, el último verso dice que el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer y que nosotros ahora tenemos un nuevo pacto, tenemos mejores promesas, tenemos un mejor sacerdocio y también tenemos todas estas promesas poderosas que nos deja la palabra de Dios. Entonces revela el centro del cristianismo, el recibir el Espíritu Santo. No basta con creer una parte del mensaje, sino es que hay que recibir el Espíritu Santo, quien da vida. El Espíritu Santo es quien da vida. El arrepentimiento abre la puerta, pero el Espíritu es quien entra y habita. Ahora, la fe que no llega con el Espíritu Santo es una fe que está incompleta porque la persona cree pero no ha nacido de nuevo, no tiene el nuevo nacimiento, porque es la entrada del Espíritu por primera vez en el creyente, es lo que lo hace nacer de nuevo. En el Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Quién nos va a guiar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar una vida recta. El Espíritu Santo es quien nos va a convencer de pecado. Desde el principio que nosotros hemos creído, el Espíritu Santo va a seguir siendo nuestra guía y siempre nos va a redarguir de pecado, porque el apóstol Pablo dice: todo me es lícito pero todo no me conviene, todo me es lícito pero todo no me edifica. Entonces, ¿cómo yo sé que eso me es lícito? ¿Cómo yo sé que eso me conviene? Pues el Espíritu Santo me va a guiar a través de la palabra del Señor. Ahora, del bautismo de Juan a la plenitud en Cristo. Dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo de Juan simbolizaba el arrepentimiento, pero el bautismo en el nombre de Jesús introduce al creyente en una nueva realidad del nuevo pacto, donde el pecado no solo es confesado, sino que es perdonado, limpiado por la sangre del Cordero. Antes nosotros teníamos el arca del pacto, donde había una plancha de oro que era llamada el propiciatorio, o sea, era donde se vertía la sangre del Cordero, haciendo alusión al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien limpia de pecado. Pero el simbolismo en el propiciatorio era cubierto. Es por eso que la palabra significa propiciatorio, cubierta. Los pecados no eran perdonados, eran cubiertos hasta que viniese el Mesías a limpiar y perdonar y hacer la persona una nueva criatura. Entonces, donde el pecado no solo es confesado, sino también perdonado, limpiado por la sangre de Cristo. La ley había enseñado el pecado, Cristo vino a quitarlo. Entonces por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley entonces nos enseña, nos instruye y nos ilustra nuestra condición malvada y pecadora, pero también nos deja bien claro la imposibilidad que nosotros tenemos de revertir la maldición. Es Cristo quien es hecho por nosotros maldición, como dice el apóstol Pablo, porque escrito está: maldito todo aquel que muere en un madero. Entonces Dios lo hace por nosotros maldición, para que en la cruz del Calvario Cristo destruyera la maldición. Porque ningún hombre podía destruir la maldición en la cruz del Calvario, sino el Todopoderoso, hecho carne. Dios, dice el apóstol Pablo, estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, y ahora manda que todos se arrepientan. Esto es algo que es poderoso, un misterio que ninguno de nosotros ni los seres humanos han llegado a procesar en su mente y en su corazón. Cómo Dios santo y justo vino, habitó entre nosotros, entre los pecadores, y nos habló con amor, con misericordia. Y como dice el apóstol Pablo, no se quedó ahí, se humilló después de haber sido un siervo y llegó al punto de morir por nosotros. Entonces, la ley había enseñado el pecado, pero Cristo vino y lo quitó. Ahora,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Efesios capítulo número 1, versos 3 y 4. Esto nos enseña las bendiciones poderosas que nosotros adquirimos por medio del sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Unas bendiciones que estaban preparadas por el Padre antes de la fundación del mundo. Antes pues que Adán saliera del huerto del Edén, ya Dios tenía preparado este paquete de bendición para todos aquellos que iban a recibir a su Hijo como su único y suficiente Salvador. Dice, porque la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios se ha anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, que la ley y los profetas eran hasta Juan. El Evangelio no anula la ley, sino más bien que la cumple en Cristo. Juan preparó el camino. Jesús es el mismo camino. Él mismo es el camino. Todo aquel que pasa del arrepentimiento a la fe en Cristo entra en la plenitud de la gracia y es hecho participante del reino de los cielos como nueva criatura. Salmo 85, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Qué salmo tan poético y tan poderoso y tan bonito. La misericordia y la verdad se encontraron. Fíjese, Jesucristo en la cruz del Calvario mostró la grande misericordia, pero en su peregrinaje aquí en la tierra habló la verdad. Luego, después que Jesucristo resucita, el hombre recibe la justicia y su corazón viene a tener paz porque se reconcilia con Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la misericordia de Dios. Jesús es esa misericordia. Jesús es el enviado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que la fe es el medio en la cual Dios ha usado en la mente y en los corazones de los seres humanos para atraerlos al arrepentimiento, para que conozcan la verdad. Y entonces en su misericordia nosotros somos justificados y tenemos paz para con Dios. La democratización del Espíritu, todos profetizan, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaban. Fíjese que vino sobre ellos como el día en Pentecostés. No es a través del apóstol, como que el apóstol tuviese un poder que salió a través de las manos de él, porque muchas personas malinterpretan la palabra. Poner las manos es un acto de fe, es un acto de simbolismo, de una representación, de una autoridad espiritual. El apóstol Pablo, como lo expresamos, es un apóstol, es un ministro de Dios. Ahora, cada uno de nosotros tiene esa potestad, esa autoridad, porque el Señor lo dijo: he aquí os doy autoridad, no solamente a ellos, sino a todos los que creen, para que usted predique el evangelio y luego aquella persona que cree reciba el Espíritu Santo. Este versículo manifiesta la continuidad del Pentecostés. Así como en Jerusalén el Espíritu Santo se derramó sobre los 120, en Éfeso ahora se manifiesta sobre 12 hombres. Ya no se trata de profetas aislados como en el Antiguo Testamento, sino de un pueblo profético lleno del Espíritu Santo. Entienda esto, amado hermano, un pueblo profético, o sea, un pueblo que profesa la fe de Jesús. La fe de Jesús. Nosotros, como dice nuestro amado apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo número 2, que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué fuimos llamados? Para anunciar, o sea, profetizar, hablar las grandezas, las maravillas del Señor, lo que ha hecho en nosotros. Y dice Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, todos aquellos que lleguen por medio de la fe en Cristo Jesús se convierten en profetas, hablan la palabra. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Según 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo no hace distinción de clase.
raza ni posición. En Cristo el Espíritu se reparte a todos los creyentes para la edificación. Profetizar no es solo predecir, como muchas personas quieren hacer, predecir, buscar, ver que el Señor le dé una visión. No, sino manifestar la mente de Cristo en la palabra, vida y testimonio. Dice el apóstol Pablo en Romanos que él le predica el evangelio a judíos y a gentiles. Porque el evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego, a los gentiles. Pero luego que los gentiles se convirtieron y empezaron a usar los dones, una de las iglesias que se manifestó con un contraste en contra de la voluntad de Dios, el apóstol Pablo le habla, que es a los Corintios, primera de Corintios capítulo número 14. Entonces el apóstol Pablo dice: salgan de ese desorden, ustedes están hablando en lengua como locos. Hay un orden, dice el Señor. El hablar en lengua no es dirigido por las emociones, ni es dirigido ni controlado por la mente del ser humano, sino es por la obediencia en el Señor. Si van a hablar 2 o 3, el otro calle y el otro profetice. Y si no hay un intérprete, calle. Porque dice el apóstol Pablo: seguí el amor y procurá los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Y el apóstol Pablo le está dando una recomendación, que es mejor que profeticen, que hablen la palabra, porque la palabra enseña, corrige, dirige y transforma. Dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces hay personas que llegan, sandalaba, así va, así dice el Señor. Fíjese que le está hablando a Dios, ni él mismo entiende. Es por eso que se necesita un intérprete, pero hoy día han tergiversado la palabra de Dios. Hay personas que llegan hablando en lengua, hay personas que incluso cuando dan un mensaje o se paran en una plataforma, empiezan hablando en lengua para que la gente que estén allá sean impactadas y lo vean como el ministro que Dios lo está usando. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Eso es primera de Corintios capítulo número 14 verso 2. Sino a Dios, pues nadie le entiende. Entonces los que están allá, cuando las personas empiezan, gloria a Dios, aleluya, es porque están confundidos y están mal enseñados, porque no entienden nada. Entonces, ¿por qué le dan la gloria a Dios? Y es por eso que dice el apóstol Pablo: cuando usted vaya a dar la gloria a Dios, es con el entendimiento. Dice: aunque por el Espíritu habla misterio. Misterio, un misterio porque nadie entiende. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Que es precisamente lo que yo estoy haciendo por acá, profetizando, hablando la palabra de Dios, guiando por el Espíritu. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Dice: el que habla en lengua extraña habla a sí mismo, se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y está claro. Entonces vemos hoy día un grupo de cristianos que hacen todo lo contrario. Cuando vienen hablando en lengua se están edificando ellos. ¿Qué es eso? Eso es egoísmo espiritual, porque, amado hermano, si tú estás haciendo eso, tú te estás edificando a ti mismo y no a los que te escuchan. Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces tú estás nada más que buscando tu propio beneficio, tu propia edificación. Dice: pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más bien que profetice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Entonces muchas personas ven todo lo contrario hoy en día, porque la persona se deja llevar por el impresionamiento, por lo que ve, por lo que escucha extrañamente y está confundido. Pero mayor es el que profetiza, a no ser que haya intérprete, dice el apóstol Pablo, y la iglesia sea edificada. Salmo, vamos a leer 68, verso 11. El Señor da palabra. Había grande multitud y los que llevan las buenas nuevas. El Señor daba palabra. Había gran multitud de los que llevan buenas nuevas. Es un salmo que está dado para las personas que iban a recibir el Espíritu Santo, iban a traer la palabra de Dios, la exposición del reino y los milagros. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y hacía
Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Escuche esto, amado hermano, amado amigo. Hacía Dios milagros extraordinarios, no Pablo. Pablo simplemente es un instrumento. El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo número 4, verso 7, va a decir esto. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está claro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que el Espíritu Santo está conforme y de acuerdo con las palabras que nos deja nuestro hermano Lucas acá en el libro de los Hechos. Pablo permaneció en Éfeso más tiempo que en cualquier otra ciudad. Su ministerio produjo una revolución espiritual, alcanzando tanto a judíos como a griegos. El evangelio no se limitó a palabras nada más, sino que fue acompañado de señales que confirman la autoridad de Cristo. Marcos 16:20. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Esto es Marcos, un evangelio de acción, como dice Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Lílico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15, versos 18-19. Con potencias de señales y con prodigio en el poder del Espíritu de Dios, y de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Salmo 77:14. Tú eres el Dios que hace maravilla. Hiciste notoria tu fuerza entre los pueblos. Como Dios dio a entender sus maravillas, su poder y su fuerza, y se hizo notorio entre los pueblos por medio de sus apóstoles y sus discípulos. Entonces, el nuevo pacto está en acción. El libro de los Hechos no se ha terminado. Cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo somos testigos del poder de Dios. Estamos llamados a profetizar, a hablar y a poner en operación nuestros dones para que sea Dios glorificado y no nosotros. Nosotros simplemente somos vasos de barro donde la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, para que la excelencia entonces alcance también a los que están muertos en delitos y pecados. Los milagros no eran el fin, sino el testimonio del reino presente. Los milagros dan a entender que el reino de Dios está contrarrestando el reino de las tinieblas. Lo hemos dicho desde que comenzamos estos devocionales. Es necesario entender que nosotros como iglesia somos pertenecientes al reino de Dios. Hemos entrado al reino de la luz, el reino que está contrarrestando las tinieblas, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios obraba por la mano de Pablo para confirmar la verdad del Evangelio. El Espíritu que descendió sobre los 12 es el mismo que actúa en la iglesia hoy. Ahora, extendiendo la palabra a toda nación. Así que no nos podemos quedar callados. El relato que hemos visto acá en Hechos 19, del 1 al 12, nos muestra la transición definitiva entre el antiguo orden de la ley y la plenitud del Evangelio en el Espíritu Santo. Los discípulos de Juan representan la sinceridad sin plenitud. Pablo representa la plenitud revelada en Cristo, quien le dio a beber también de la roca que era Cristo. El mismo Pablo lo dice a los Corintios. Donde antes la profecía era un privilegio de unos pocos, ahora es la herencia de todos los hijos de Dios. Donde antes el bautismo era un símbolo de arrepentimiento, ahora es un testimonio de una vida nueva. Donde antes los milagros dependían de un profeta, ahora fluyen del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Éfeso se convierte así en un modelo de transformación y expansión. Entonces, ¿cuál es cuando el Señor le dice a los discípulos, y me seréis testigo en Jerusalén? ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu punto estratégico donde el Señor te llamó y te puso para que tú desde ahí, entonces, ¿cuál será tu Éfeso? Entonces, ¿cuál será tu Corintio? ¿Cuál será tu Filipo, tu Filipense? ¿A dónde el Señor te llevará? ¿Al vecino, al amigo, al trabajo, a la universidad, al taller? ¿A dónde te llevará? ¿Al hospital? ¿A dónde? Pero Dios te ha llamado para que también tú transformes tu
región donde tú estás, una ciudad que recibe el Espíritu, donde el Evangelio se predica con poder y con gracia en Cristo, rompe las estructuras exclusivas de la religiosidad. Esto no es una religión, es una comunión con Dios en el poder del Espíritu por medio de la renovación de nuestro entendimiento con una mente de Cristo. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Nosotros, cuando leemos estos relatos, nos alegramos, nos gozamos, porque entendemos y valoramos y podemos ver y entender, y Dios nos alumbra de las poderosas maravillas que Dios hizo por medio de estos apóstoles y que ahora a nosotros nos ha dejado la responsabilidad. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Verdaderamente estamos tomando en serio el llamado que Dios nos ha dado? ¿Estamos predicando la palabra? ¿Estamos poniendo en operación nuestro don para edificar a otros? ¿O estamos buscando más bien ser resaltados y reconocidos? No. Dice nuestro Señor Jesucristo que cuando vean nuestras buenas obras van a glorificar al Señor, y cuando estemos unidos. Así que, amado amigo y amado hermano, la palabra ha sido expuesta, ha llegado a nuestras mentes, a nuestros corazones. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y discierne nuestras mentes, nuestros pensamientos. Así que la palabra de Dios nos hace reflexionar, nos hace ver que en lo que estamos fallando, que nos falta. Y tú, amado amigo, si tú no estás arrepentido, entonces tú entiendes que tú no perteneces al reino de Dios, que tú estás muerto en delitos y pecados, que cuando estamos predicando el Evangelio, quizás el Evangelio no te cae bien, no es para ti ofrenda grata, no es un gozo, no es una alegría, sino muchas veces una perturbación. Te sientes como señalado, porque el apóstol Pablo mandaba a que se arrepintieran, así como Juan el Bautista y Jesucristo, que es nuestro líder supremo. Jesucristo mandó al arrepentimiento de los pecados y las maldades. Un árbol no puede tener dos frutos, tiene que haber un solo fruto, y una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga. O estás conmigo o contra mí, dijo Jesucristo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos leído, la hemos expuesto, Señor. Permite pues también, Señor, mi Dios amado, que por medio de nosotros tus maravillas también, Señor, mi Dios amado, sean notorias a nuestro alrededor. Que no seamos nada más que habladores, sino hacedores, Señor, mi Dios amado. Pero también creyentes, porque tú se los reprendiste a tus discípulos, que no fueran, Señor, incrédulos, sino creyentes. Y le dijiste: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? No van a creer. Y como se lo dijiste a Tomás: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Nosotros no te vimos, Señor. No te vimos en la cruz, tú no nos hablaste directamente, no te palpamos ni no te tocamos, pero hemos creído, somos bienaventurados. Señor, permite también a aquellas personas, Padre amado, que están escuchando este devocional, que no te pudieron ver tampoco como nosotros, que también entren en esta bienaventuranza, porque tu Espíritu Santo los haga creer en sus mentes y en sus corazones que tienen que arrepentirse, para que el Espíritu Santo venga a ser ahora una habitación en ellos y ellos sean templos y moradas, Señor, mi Dios amado. Sean ahora tu habitación, para que tú, Señor, limpies sus mentes, sus corazones, le des un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y ponga tu Espíritu Santo dentro de ellos, para que ellos sean también participantes de este reino y se conviertan en unos testigos y empiecen también, Señor, a glorificar tu nombre y a llevar el mensaje de la verdad. Pero también, Señor, que sean enseñados, corregidos, como habíamos pasado, Señor, el devocional pasado. Un corazón dispuesto a ser corregido para corregir y enseñar a otros, Señor, mi Dios amado. Como el apóstol Pablo, Señor, comprendió y entendió que él tenía que ser enseñado, corregido y transformado para él transformar a las naciones. Señor, qué testimonio tan poderoso, que tampoco se queda hasta ahí. No es el apóstol Pablo, eres tú, Señor, que también nos utiliza como instrumento para que hoy día estas generaciones nuevas que no conocieron a los apóstoles, por medio, Señor, mi Dios amado, de esta palabra apostólica, ellos también se arrepientan, Señor, y puedan llegar al conocimiento de la verdad. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. No obstante, también les recomendamos nuestras redes sociales,
invitarles pues también a que compartan el mensaje de la palabra de la verdad para que el reino de Dios se siga expandiendo y llegando hasta lo último de la tierra.